Mabel, presentate con tu nombre y apellido. Soy Mabel Coutada, tengo 75 años. ¿Dónde naciste? Nací en Santo Tomé Corrientes. Es una ciudad de frontera a orillas del río Uruguay, que está más cerca de Posadas, o sea, es como la última ciudad de Corrientes y después ya empieza Misiones, o sea que tiene Tierra Colorada, el río Uruguay. ¿Y cuándo naciste? Y nací el 3 de octubre de 1950. Soy la mayor de 4 hermanos, de 4 hijos. Eh, Mis padres se llamaron Rosa Amparo Rosés, y mi papá Guido Rubén Coutada. Eran docentes y mi mamá maestra y mi papá técnico agrónomo y bueno, tenían otros trabajos, 4 trabajos para poder mandar a sus hijos a estudiar, porque un poco el objetivo desde chiquitos, valoraban el conocimiento y era que teníamos que ir a estudiar a la universidad, cosa que ellos no no habían podido hacer, y que él quería que sus hijos, los dos, fuéramos. Mis hermanos se llamaban Miriam Susana Coutada, nació el 31 de octubre del 51, o sea que nos llevábamos un año. Después mi hermano, el único varón, el 25 de febrero del 53. Y Norma, la menor, Norma Horizontina Coutada, el 29 de febrero de 1956. ¿Cómo fue tu infancia y adolescencia? Bueno, la infancia transcurrió en ese pueblo lleno de tíos y primos, o sea, mi papá tenía 14 hermanos, cada uno tenía 4 o 5 hijos, o sea, familias grandes. Muy, muy importante eran los vínculos familiares. Mi mamá tenía 7 hermanos, o sea, muy familiar la vida, de amigos, de familia, mucha contención afectiva. Y bueno, y en general buenas relaciones entre todos. Había una escuela a la que íbamos todos, era la época, o sea, una escuela normal que se había hecho en la época del centenario, o sea, una escuela muy importante que fue una escuela modelo en la zona, porque como éramos vecinos de Brasil, San Borja era la ciudad que estaba enfrente. Había mucha relación con los brasileros, con nuestras familias. Coutada, de apellido portugués, Guimaraes, mi abuela, mis tíos, todos, Brun, Constantino, bueno, todos algunos habían nacido en Brasil, otros vivían frente en San Borja, qué sé yo, inclusive en una época los anotaban cuando nacían en Santo Tomé, los anotaban en San Borja, porque no había como límites, hasta que hubo registro civil ahí. Entonces, esa escuela, que es creada en 1910, como otras escuelas, fue una escuela muy importante y muy linda, abarcaba toda una manzana, donde salían maestros normales, como para fortalecer un poco la soberanía de nuestra patria. Digamos, escuchábamos, por ejemplo, radio en portugués, siempre estuvo todo muy mezclado. Entonces la escuela, un poco el objetivo fue ese. Y bueno, y todos fuimos maestros normales, mi hermana, yo. Mi hermano fue bachiller y mi hermana más chica ya también bachiller. Este, y fuimos muy estudiosas, las mujeres sobre todo, porque
mis viejos tenían ese, siempre nos inculcaron el tema de desarrollar el conocimiento, del espíritu, del conocimiento crítico. Mi papá era una persona que venía de una casa, de un padre muy militante, radical irigoyenista. Bueno, ya desde aquellas épocas existían conflictos y también esos conflictos atravesaban las familias entre los radicales irigoyenistas, los autonomistas, los liberales, los conservadores, sobre todo Corrientes. Y, y bueno, así que siempre desde chicos sabíamos que íbamos a ir a estudiar y a la universidad y que teníamos que eh, también otro valor que nos marcaba era no ser, no creer en todo lo que se decía, no era anticlerical y antimilitarista. En la familia había muchos primos de él que habían seguido la carrera militar, o sea, el ejército, Santo Tomé tenía ejército, gendarmería, prefectura, y ser del ejército en esa época te daba, pertenecer a las fuerzas igual que ahora, pero ser oficial del ejército te da un estatus importante, cosa que mi padre detestaba y nos inculcaban. Por ejemplo, ninguno tomó la comunión, no nos inculcaron toda la cosa religiosa, sino más bien nos dejaron en libertad de elección. O sea que un poco desde chicos nos marcó no hacer lo que hacían todos, sino tratar de tener nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio. Y eso influyó. Las tres hermanas fuimos abanderadas de la escuela, que te digo, para la escuela era importante porque, bueno, éramos las hijas estudiosas y después de ser las buenas, abanderadas, estudiosas, pasamos a ser las locas, guerrilleras, etcétera. ¿Cómo era el vínculo entre los hermanos? Que bueno, jugábamos mucho, bueno, yo siempre tuve el rol de hermana mayor, entonces era la que tenía que cuidar a los otros más chicos, etcétera, pero siempre tuvimos buen vínculo y y sí, la familia era tipo clan, ¿viste? Con todos esos tíos y primos y bueno, y después era muy importante el río, por ejemplo, aprendimos a nadar a los 5 años en el río, íbamos con toda la familia al río, compartíamos mucho los cumpleaños, íbamos a San Borja a visitar a los tíos que vivían en San Borja, que para nosotros era ir al exterior en una lancha y era todo muy importante porque tenían horarios distintos y bueno, nunca fuimos, siempre en mi casa hubo mucha austeridad y la plata justa, o sea que no salíamos de vacaciones ni en realidad lo que hacíamos, había una hermana de mi mamá, que eran 7 hermanos, mi mamá era la menor y esta hermana era la mayor, y se había casado con un uruguayo que tenía un campo, entonces las vacaciones era ir al campo, donde iban también otros tíos con hijos, así que éramos 500 en un arroyo, en un tajamar, bueno, una vida así muy, muy sana, al aire libre, corriendo en pata en la calle, sin asfalto. Teníamos un petizo que le habían regalado a mi hermano, digamos, todo eso. ¿Cuándo te mudaste a Rosario? Y cuando terminé el secundario en el año 67, o sea que en el 68 fui a estudiar a Rosario. Yo quería ser diplomática, quería estudiar diplomacia porque me interesaba la política. O sea, mi viejo era radical irigoyenista cuando se dividió, radical, fue desarrollista cuando se dividieron los radicales. Él militaba bueno, en la línea de Frondizi. Y siempre un poco mamamos eso,
cuando ganó Frondizi en el 58, eran antiperonistas. Y cuando fui a estudiar diplomacia y fui a Rosario, a pesar de que en Rosario no tenía familia, pero bueno, mi viejo en eso estuvo muy, muy amplio porque aceptó mi decisión de que fuera, porque era la única universidad pública donde estaba la carrera con el nombre de diplomacia. Yo tenía un concepto de lo más rosa de la diplomacia. Tenía 17 años, o sea, fui a estudiar con 17 años recién cumplidos. Buscamos un lugar, terminé viviendo en una casa de familia donde vivían otras 2 estudiantes. Y bueno, al año era plena época dictadura de Onganía. Entonces, había conflictos en la universidad y una de las cosas que se cuestionaban era el contenido de la carrera, el nombre, etcétera, y pasa a llamar ciencia política y se le da orientaciones diferentes a la carrera. ¿Qué universidad? Cuando yo fui a estudiar todavía no tenía la categoría de universidad, sino que era escuela, pero funcionaba todo en la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral, sería, pero en Rosario. ¿Y trabajabas? Ese primer año no trabajé, pero sí fui con intenciones de buscar trabajo. Así que, bueno, al año siguiente sí empecé a trabajar 4 horas en una inmobiliaria, en una oficina, y después fui teniendo diferentes trabajos como para ayudar, porque lo que nos mandaba mi papá era lo justo, digamos, para pagar la pensión, y después íbamos al comedor universitario. Al otro año vino mi hermana, Mirita, que estudiar psicología, que también era una carrera de medio nueva en esa época. Todos nos decían, a mí me decían estudiar abogacía y a Mirita le decían estudiar medicina, qué sé yo, pero nosotros, bueno, nos mantuvimos ahí en eso de querer estudiar eso con bastante, digamos, como que ir a Rosario y entrar a la universidad fue entrar a un mundo nuevo, salir de un pueblo donde estábamos muy protegidas y realmente, si bien la familia y mis viejos hablaban de política, pero Santo Tomé era como que quedaba en otro mundo, ¿viste? De los centros de las ciudades. Entonces, todo llegaba, no había televisión, por ejemplo, tuvimos una infancia sin televisión, escuchando radio, este, con deportes, pero así que fue un mundo nuevo y bueno, y yo estaba feliz. ¿Y en qué universidad estudió Miriam? También o sea, también fue a Rosario en la Facultad de Filosofía y Letras, o sea, psicología funcionaba en la Facultad de Filosofía y Letras, que eh, era diferente, digamos, la onda a la de Derecho. La mía era más conserva y la de ella era más movidita. ¿Cuándo empezaron a militar vos y Miriam? Y empezamos a militar en los 70, o sea, mi debut, digamos, la curiosidad por la militancia éramos muy curiosas y fuimos con ganas de enterarnos de todo. Así que el primer año ya fuimos al comedor, en el comedor compartíamos las asambleas y en las facultades también. Cada facultad tenía sus características diferentes. eh, pero nos acercábamos, yo te hablo desde mí, Miriam hizo lo mismo por su lado en su facultad, pero al principio, el primer y segundo año vivimos juntas, compartíamos, éramos 4 en una habitación de una casa de familia,
Y nos gustaba enterarnos de qué estaba pasando, así que hablábamos con la gente, con las distintas agrupaciones. Teníamos mucha curiosidad por todo lo que era peronismo, porque veníamos de esa cosa de rechazo familiar del peronismo, entonces queríamos saber por qué no les gustaba el peronismo. Y nos hicimos peronistas. Y mi viejo también después aceptó. Mi viejo estaba orgulloso porque, bueno, que estudiáramos, que militáramos, y empezamos a militar en el peronismo, en las universidades se llamaba peronismo de base, que era, bueno, después se fusiona y se pasa a llamar JP, Juventud Peronista. Yo siempre milité en el ámbito universitario, o sea, en los barrios por ahí hice tareas de alfabetización, pero Mirita, desde su universidad, militó, estudió psicología hasta cuarto año y después también enseguida pasó a militar en los barrios, en la JTP, en la Juventud Trabajadora Peronista. Sí, eran muy distintos los ambientes de las dos universidades, pero también en esa etapa estábamos todos vinculados por los conflictos que se producían en el comedor universitario, en las facultades, ¿no? Era la época, el contexto histórico tenía que ver con la Revolución Cubana, leer, o sea, pasábamos las noches discutiendo qué país queríamos, estábamos convencidos que podíamos cambiar, nos sentíamos protagonistas de la historia, así que eso lo vivimos con mucha intensidad y sí, cada uno fue haciendo el crecimiento desde su espacio y no era que nos encontrábamos demasiado, sino que este, em, sí, después al segundo o tercer año Mirita se fue a vivir por su lado, yo vivía por el mío, después vino mi hermano que vivía en otro lado y bueno, y la última fue Norma, que ella también primero vivió con Mirita y después vivió por su cuenta. ¿En qué consistía la militancia de ustedes? Y la militancia era mucha formación, o sea, teníamos grupos de formación donde leíamos, discutíamos, debatíamos y después la mía específicamente era en la universidad, o sea, era delegada de cursos, se había armado un cuerpo de delegados en ese cambio de contenidos y nombre de la carrera. Era la etapa donde traíamos, por ejemplo, invitábamos qué sé yo, a Silvio Frondizi, a Rodolfo Puigros, a Gregorio Seltzer, a gente de Buenos Aires que venía y bueno, y se armaban las cátedras paralelas porque los profesores que teníamos le daban a la carrera una tendencia bastante vinculada a los contenidos de la abogacía, de lo legal, y entonces bueno, se politizó más la universidad. Se trabajaba también, era la época de la CGT de los argentinos, Ongaro, empezamos a hacer actos junto con los sindicatos, con los obreros. En Rosario estaba el Negro Aguirre, y bueno, era participar, digamos, de los conflictos y de todo lo que las reivindicaciones de esa época. También en el comedor universitario, por ejemplo, bueno, se peleaba por el precio del comedor, la organización, y estábamos conectados a nivel nacional, entonces se hacía una asamblea en Tucumán, entonces se elegían delegados, pero sí me acuerdo antes el primer año, en el 68, me acuerdo que
volvía del correo, porque bueno, tampoco existían teléfonos celulares, ni teníamos teléfono, no teníamos televisor, no teníamos, o sea, teníamos una radio, eso era todo. Pero y nos comunicábamos con cartas con mis viejos que estaban a 1000 kilómetros. Así que volvía del correo de llevar una carta y me encuentro con toda una marcha de estudiantes que venía por la calle Córdoba, que es la calle la principal de Rosario. Y yo venía en sentido contrario. Entonces, fue así como mi debut que me produjo como un shock muy impactante porque intervino la policía y el ejército y empezaron a reprimir y yo entro a una galería, creo que se llamaba Melipal la galería, una galería y me quedo así en un rincón con otra gente disparando de la represión y ahí en esa galería van entrando estudiantes y policías y no me acuerdo si era la policía y el ejército, porque era la época donde salían con gran despliegue. Y bueno, y ahí matan a Bello, suena un tiro y matan a Bello, que era un estudiante de Rosario. Y me acuerdo que eso me marcó, digamos. Este, y bueno, y sí, después de eso, cuando se me pasó el shock y el terror, fue que busqué militar y, y participábamos en la época de donde estaban los militares, participábamos, se hacían actos relámpagos, entonces nos organizábamos y entonces queríamos, no sé, nos concentrábamos en una esquina y ahí gritábamos todos y salíamos corriendo porque enseguida venían a reprimirte. Este, Mi hermana tuvo una militancia más en los barrios, con la gente de los barrios, y también y su compañero Eduardo Lagruta también estaba en psicología, así que militaban también en el peronismo de base y después en lo que fue la Juventud Peronista. Y yo tenía una pareja con la que me caso en el 75, que también estudiaba ciencias políticas y que militaba en una organización marxista antiimperialista, o sea, era una agrupación estudiantil que trabajaba con el peronismo, pero que no era peronista. Y bueno, era una época donde, ya te digo, como protagonista nos sentíamos libres y convencidos de que teníamos que trabajar mucho, ser buenos estudiantes. Perdón, ¿cómo era el nombre de tu pareja? Mi pareja se llamaba Carlos Césari, que era de San Nicolás. Y sí, los dos nos recibimos de en ciencias políticas. Y nos casamos en marzo del 75, ya era época de la AAA. También fue una decisión, porque vivíamos juntos, pero fue una decisión también por temas de seguridad. Y, y él fallece de un aneurisma en enero del 76. Tenía 23 años. Voy un poco más atrás. En 1973 vuelve la democracia y el peronismo al poder Sí, después de 18 años de proscripción. sí. ¿Cómo vivieron la asunción de Cámpora, el regreso de Perón Ah, y sí. un poco después, su muerte? Sí, sí, lo vivimos participando, militando a full, participando, yendo a todos los actos, a todas las movilizaciones, a todas las campañas, impulsando y trabajando para eso, apoyando a Cámpora. Sé yo, por ahí cuestionábamos algunas cosas que nos parecían
Cámpora Solano Lima, bueno, que era conservador. Nosotros éramos peronistas para la patria socialista, entonces, bueno, se discutía y yo vine a Buenos Aires cuando Perón habló en la plaza, por ejemplo, y cuando, bueno, la JP o los montoneros rompen con Perón. En Rosario participábamos en el 73, que fue el año que se recibió Norma en la escuela secundaria, y vino en el 74. Ya en esa época era la época de grandes movilizaciones, ¿no? Entonces eran impresionantes las marchas, la participación popular, los barrios, la familia. Te parecía que el cambio estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Y bueno, íbamos a asambleas, a y cuando Norma viene, Norma ya viene más aceitada que nosotros, porque bueno, se había leído todo lo que nosotros le mandábamos, así que ya en Santo Tomé había armado un poco de revuelo leyendo a Pablo Freire, cuestionando los contenidos de la escuela. Entonces ya a mi papá le decían que tenga cuidado con el comunismo, etcétera. Y ella viene muy entusiasmada a estudiar arquitectura. En el 71 viene mi hermano, que estudia ciencias económicas. Mi hermano nunca militó, pero sí siempre acompañó, y desde la universidad, y sobre todo desde el comedor universitario, las reivindicaciones. Y seguíamos cada uno creciendo desde su espacio, pero seguíamos, cada tanto nos veíamos y compartíamos. Mis viejos venían una vez al año, así que ahí nos juntábamos todos en mi casa, que era la casa oficial, y después disfrutábamos de las encomiendas que nos mandaban y repartíamos y compartíamos con los amigos. Ya se vivía una época de mucho compañerismo, de mucha fraternidad, de compartir no solo los sueños, el presente, porque también había muchos chicos del interior, de pueblos cercanos ahí de Santa Fe, que trabajaban de mozos del comedor. Y bueno, era como que seguimos hasta hoy, a pesar de que pasaron 50 años, siendo amigos, sin a lo mejor vernos, pero los vínculos y los lazos que hicimos en esa época, que fueron, bueno, yo viví 10 años ahí en Rosario, fueron muy sanos y muy fuertes, ¿no? Porque estaban llenos de sueños y de juventud, y de ayudarnos y compartir y ver qué queríamos, y debates y discusiones. Te pregunto sobre el espacio de militancia de Norma y en qué consistía su militancia. Y el espacio de militancia de Norma vino a estudiar arquitectura, y vino en el 74, y yo creo que en el 75 fue elegida presidente del Centro de Estudiantes, con su nombre, como la conocían todos, por Lluvia, le decían Lluvia. Había muchos compañeros que, cuando yo fui a buscar el legajo hace unos pocos años, me decían: vos sos vos sos hermana de Lluvia, porque la conocían por Lluvia y no por el nombre y apellido. Ya año 74, en septiembre del 74, bueno, la organización Montoneros em, decide plantear la clandestinización. O sea, se da todo un debate. Norma militaba en la universidad, pero también es como que es un momento clave ese año, porque venía todo el tema de la juventud dentro del peronismo, ¿no? Qué rol ocupaba, y si Perón, que siempre jugaba varias puntas, y el peronismo, que era un gran movimiento policlasista,
y estaba la derecha sindical y estaba el sindicalismo de la CGT de los argentinos, y bueno, y lo mismo pasaba dentro de la juventud. Es como que hay una línea de la patria socialista, y entonces se agudizan por ahí las diferencias con Perón, y el 1 de mayo que venimos a la plaza, acá a Buenos Aires, este, yo vine con la Juventud Peronista, y era impresionante la participación, la cantidad de gente, etcétera. Y bueno, fue el día que Perón rompe y dice, de golpe siento que estaba a la altura de la pirámide de la plaza, y siento que dicen hay que irse y hay que correr, y empezaron a volar palos, porque estaba en un costado toda la CNU, que era el Comando Nacional de Organizaciones, que era el sector de la juventud de derecha, y bueno, y ahí se da un desbande, corremos hasta que podemos llegar y encontrarnos en los micros. Este, y ya, bueno, habían sucedido otras situaciones donde se venía discutiendo qué se priorizaba con la llegada de Perón, qué se priorizaba, si se priorizaba reforzar la militancia política o la organización militar. Y bueno, y en esa discusión triunfa dentro de la organización la estrategia militar, y yo no estaba de acuerdo. Veníamos discutiendo en mi grupo de militancia, y entonces dejo de militar. Eso fue en septiembre del 74. Mis hermanas siguieron. Se suponía que todo el que seguía, bueno, después tenía también una formación y participación militar, político-militar. Este, y también, bueno, se empiezan a agudizar todas las situaciones de nuevo de seguridad. Aparece la figura de López Rega, nefasta, y, y, y la AAA. Así que nosotros en Rosario era una ciudad chica donde todos nos conocíamos y estábamos todos relacionados y vinculados. O sea que yo digo, dejo de militar, pero bueno, mis hermanas seguían viniendo a mi casa, los amigos que venían a mi casa por ahí seguían militando, Carlos estaba vinculado con otro sector, bueno, y éramos todos dentro de un mismo territorio de riesgo. Se empezaban a llevar gente. Siempre me acuerdo un julio del 75 que justo habían llegado mis padres de Corrientes y estaban en mi casa, y no llegaba mi hermana Mirita. Llega y con una cara larga, y bueno, habían matado a su mejor amiga, que fue la primer persona que aparece flotando en el río Carcarañá, la primera víctima de la AAA, junto con su compañero, que se llamaba Adriana Esteves, y él Araya. Aparecen envueltos en un alambre de púa flotando en el río Carcarañá. Y bueno, esas cosas empezaron a pasar después que mataron a Frondizi, mataron a Ortega Peñidualde, bueno, y no dormíamos en nuestras casas, tomábamos recaudos por seguridad, íbamos lo menos posible a la universidad. Eso ya fue fines de 74 y 75. Entonces Norma y Miriam ya militaban en Y Montoneros. Norma y Miriam, si bien estaban en la universidad, o sea, Miriam llegó hasta el último año de psicología, y decidió después que no terminaba porque priorizó su militancia. Eduardo también. Y Norma, sí, también. Estaba en arquitectura, en Montoneros. ¿Y tenía pareja?
Sí, Norma tenía, esa vez, ese julio del 75, conocimos a su pareja que se llamaba Francisco Abasto, y presentó a mis padres, a su pareja. Y bueno, Mirita estaba con Eduardo. Eduardo tenía otro matrimonio con dos hijas que habían nacido en el 71 y en el 73, Mariana y Laura, que viven, que es la ex mujer de Eduardo también. Eduardo y Mirita se enamoran y viven juntos desde el 75. O sea que en el 75 estábamos en pareja las tres. Este, y Te pregunto por Francisco, la pareja de Norma, si militaba. sí, sí, era el responsable de Montoneros en Rosario. Era ingeniero químico o había estudiado ingeniería química, era de Santa Fe. También muy, muy estudioso y responsable y había llegado a Rosario, creo que en el 75, porque lo conozco ya como novio de Norma, y sé que era responsable de Montoneros. El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado en Argentina. ¿Tomaron algún recaudo, medidas de seguridad? ¿Cómo lo vivieron vos y tus hermanas? Sí, los recaudos ya los veníamos tomando, digamos, fines del 74, 75, porque el gobierno de Isabel, después de la muerte de Perón, eh, se fortalece la derecha dentro del peronismo. Y además había también una postura de los que creían que agudizando las contradicciones, o sea, agudizando las contradicciones era que, bueno, toda la situación económica, el Rodrigazo, cada vez había más crisis, y los partidos políticos, en realidad todos eran como que compartían el camino hacia un golpe donde, bueno, un golpe que normalizaría la situación, ¿no? Porque todo se les estaba yendo de las manos. Entonces, eh, yo personalmente lo viví con mucha angustia, con mucho miedo, porque justo toda esa etapa del 74-75, desde que yo dejo de militar, eh, tenía esa sensación, bueno, vivíamos con el miedo, con la inseguridad y teníamos la sensación de que el riesgo era cada vez mayor. Entonces, yo discutía mucho con mi hermana, con Mirita, y le decía que tratemos de, por ejemplo, ese era mi planteo, de salvar a Norma, que era más chica y que tenía menos años de militancia, y que si podíamos protegerla más, porque tenía la sensación de que nos iban a matar a todos, ¿no? Yo tenía esa sensación y yo sabía que quería vivir. Y ella me decía que no, que nadie quería morir, que no nos iban a matar a todos, que justamente estábamos peleando por un mundo mejor y por una mejor vida de las mayorías. Eh, y ellas tenían también una postura de no irse del país, porque muchos compañeros se iban. Bueno, y ellas decían que no, porque si tenían un compromiso con el pueblo trabajador, el obrero, o sea, la gente más humilde no tenía esa opción de poder irse. Por lo tanto, el compromiso era quedarse y bueno, y dar militar y dar batalla desde el lugar de trabajo y de militancia de cada uno. Em, y en enero del 75, bueno, yo era como que
que preveía lo que iba a pasar y decía, bueno, si somos dos con mi compañero, mi pareja, digo, bueno, esto nos va a ayudar porque mis hermanas estaban militando en Montoneros. O sea que cuando vino el golpe y él se muere de un aneurisma en una semana como algo imprevisto, era una persona sana y bueno, empezó con un dolor de cabeza y se murió de un día para otro. Así que fue terrible. Entonces cuando vino el golpe yo estaba muy mal, muy triste y bueno, y ahí decidimos, nos cambiamos de casa, que era una casa que ya teníamos alquilada. Fui a vivir con mi hermano vivía conmigo. Cuando yo me casé con Carlos, vivíamos en una misma casa de estudiantes, nosotros, el hermano de él, mi hermano y otro estudiante de medicina. Entonces cuando vino el golpe nos cambiamos de casa, fuimos a vivir a otro lado, más alejado del centro de Rosario, mi hermano y yo. Y bueno, no, Mirita y Eduardo deciden por seguridad también irse a vivir a Buenos Aires, irse de Rosario, porque todo se agudizaba, la represión. Los estudiantes éramos, ser joven y estudiante ya era mala palabra, bueno, ni hablar de militante. Y en ese lapso que Mirita y Eduardo se van, creo que fue en abril del 76, matan a Pancho. Pancho le decíamos al novio de Norma, Francisco Abasto, en una cita. Se tenían que encontrar en un bar de Cochabamba y ahí Cochabamba y San Martín en Rosario, a una cuadra de Pellegrini. Era una reunión que se encontraban ahí y fue cantada la cita y lo sacan le pagan un tiro en la vereda. Así que después la madre, que vivía en Santa Fe, recupera el cuerpo, le entregan el cuerpo de la madre. Eso fue, ¿Qué fuerza fue? ¿eh? ¿Qué fuerza lo asesina? Pienso que fue el ejército y también era muy fuerte la policía. Ahí existía, viste, un cuerpo, Feset fue famoso como comisario, y también estaba el comando, eh, el comando 601, que estaba Galtieri, ¿no? Que quedaba frente a la facultad. Los otros días estuve en Rosario. Ahora es donde funciona el Museo de la Memoria de Rosario. Ahí funcionaba el comando, donde estaba el ejército, la base del ejército. Enfrente estaba nuestra facultad, que era Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación Social. Y así en una cuadra más atrás estaba toda la manzana, era la jefatura de policía, donde el comisario era Feset, que bueno, tenía grupos de tareas junto con el ejército y tuvo que ver con mucha de la represión y el genocidio en Rosario. ¿Y qué hizo Norma? ¿Cómo continuó su... Norma aparece en mi casa, esa casa que te digo que era más lejos bueno, viene a mi casa y se queda ahí, no sé si 2 días, y tengo así ese recuerdo donde la veo totalmente destruida, rota, llorando, muy triste. em, y bueno, pero decide seguir militando. eh, Decide seguir militando y después en un momento, no sé si al mes, qué sé yo, viene mi hermana de Buenos Aires, que no sabíamos en qué lugar estaba, así que ahí de nuevo nos juntamos en casa y se va reponiendo. Tenía 21 años, Norma, y, y había sido su primer amor. Estaban re enamorados, los dos tocaban la guitarra, qué sé yo. Este... mm, Y bueno, todo era muy, muy fuerte, muy hermoso por las cosas que vivíamos
de sueños, de compromisos y de afectos, pero a la vez muy, muy duro, muy triste por las situaciones que teníamos que enfrentar. Entonces también eso era parte del crecimiento, como que teníamos que asumir bueno, que era así y que teníamos que cuidarnos mucho. Y por ejemplo, a mis padres nosotros no le contábamos todo, o sea, siempre tratábamos de llevarle tranquilidad y ellos desde el pueblo sabían la mitad de las cosas, o sea, cuando íbamos, ese enero del 76 fue la primera vez que fuimos los 4 hijos, yo con mi marido Carlos y Mirita con Eduardo, y pasamos ahí una semana y estaban felices, y nosotros también, pero era pleno hervidero, enero del 76. Volvimos a Rosario, a la semana se muere Carlos, o sea que no entendían nada mis viejos, y yo tampoco, nadie entendía nada, ni los amigos, porque se muere de un aneurisma. Y después viene el golpe, y bueno, y cuando ellos se van a vivir a Buenos Aires, ahí justo viene mi mamá, desocupan la casita donde vivían, pero ya para ir a la casita de Mirita íbamos sin saber la dirección. O sea, toda una situación de clandestinidad, digamos. Vos decís que se fueron a vivir a Buenos Aires. ¿A dónde se fueron a vivir exactamente? Claro, yo no sabía dónde se fueron a vivir. Ella me decía que, bueno, que estaban en la casa de una compañera que les hospedaba transitoriamente, y venían una vez por mes a ver, venía Eduardo a ver a sus hijas, que eran chiquitas, Laura y Mariana, y venían a Rosario. Y en en un momento nos ponemos de acuerdo, o sea que nos veíamos a lo mejor una vez cada 2 meses, pero sin saber en qué lugar estaban ellos en Buenos Aires. Y el 3 de octubre del 76 acordamos que íbamos a ir a San Nicolás, porque Carlos era de San Nicolás y estaba en un panteón de la familia ahí de San Nicolás. Entonces, elegimos ese lugar, mi hermano y yo viajamos en colectivo a San Nicolás, este, con un ramo de flores como coartada, y Mirita venía de Buenos Aires a San Nicolás y era el día de mi cumpleaños. Entonces, ahí la veo con la panza por primera vez, estaba con una panza grande, estaba de 7 meses, eh, y la veo hermosa con un jumper celeste, estaba contenta, muy feliz con su embarazo. Justo había estado en agosto en Santo Tomé, eh, había ido a la casa de mis viejos en agosto del 76. em, y, mm, y bueno, nos encontramos ahí en San Nicolás, habremos estado un rato ahí charlando, pero también charlando sin contarnos demasiado ni sin preguntarnos demasiado. Hablábamos de cómo venía su panza, yo le llevo un bolso para que ponga cosas de su bebé, y ella me regala en una bolsa un disco de Carlos Barosela. Entonces cuando yo vuelvo con Guido miro y decía Zárate, y ahí me doy cuenta que estaban en Zárate. Pero ella, el único dato que me pasa es que estaban en una casa, que vivían con una compañera con 2 hijos, me dice que compartían la casa ella y Eduardo con una compañera, con 2 hijos de 9 y 6 años, que tenían un perro, era el mismo perro que tenían en Rosario, que se lo habían llevado, que eran esos perros collie y que yo había conocido, y que la casa tenía patio, tenía pasto. Bueno, hablábamos de cosas positivas y nos despedimos con un abrazo fuerte, y y el 15-16 de octubre se produce el, el- la- el grupo de tareas que va a su casa y que la secuestran. Eh, Eso fue, o sea, yo me entero de eso, nos enteramos en Rosario el 26 de octubre, porque mis padres avisan que venían a Rosario, porque Eduardo
En ese operativo el único que logra escapar es Eduardo y avisa recién a los 10 días. Todo eso nos damos cuenta después. Yo creí por mucho tiempo que el operativo había sido el 26 de octubre, que fue el día que Eduardo llamó por teléfono a Santo Tomé y dijo que le habían matado a Mirita. Entonces, bueno, mis viejos vinieron a Rosario, a mi casa, acompañados con un hermano, se juntaron con otros hermanos de mi viejo y decidimos que venían a Buenos Aires a hablar con un primo hermano que era general del ejército y que era director de la Escuela Sargento Cabral de Campo de Mayo. Era de Santo Tomé. Y vienen a hablar porque mi viejo estaba desesperado y quería recuperar el cuerpo. Quería recuperar el cuerpo de mi hermana. Y entonces vienen a hablar con este hombre que la hermana de este milico era hermana de mi abuela, o sea, vivían en la misma cuadra, había un vínculo muy cercano. Y este tipo les dice que no trate de recuperar el cuerpo, que no se le ocurra ir a Zárate, que los cuerpos se tiran al río, que el nombre de mi hermana figura en un lugar, en unos libros donde, bueno, como que estaba muerta y que no iba a recuperar el cuerpo y que si él quería preservar su vida y la de sus otros hijos, que no intentara conectarse con la organización Montoneros, porque nos estaban vigilando y que bueno, que se quede en el molde, ¿viste? Que no haga nada porque si quería preservar la vida de sus otros hijos. En ese momento también Norma seguía militando en Montoneros, o sea, eh, y Guido y yo vivíamos en Rosario. Yo estaba de maestra en una escuela a la que tengo que ir y decir lo que había pasado, y que dejaba de trabajar en la escuela. Y justo en esa escuela había pasado, en ese año, también se habían llevado a la bibliotecaria y al portero y me habían acusado, me habían vinculado a mí también como ideóloga o sea, un día voy a la escuela a dar clase y me encuentro con que estaba rodeada, estaba el ejército, etcétera. O sea que la situación era muy complicada por seguridad. ¿Cómo fue el operativo del secuestro de Miriam y qué fuerza lo realizó? Mira, el operativo lo ejecutaron las tres fuerzas, fueron grupos de tarea que actuaban en ese momento, que después supimos que venían de La Plata y también de Bahía Blanca, porque participaban buzos. Esa zona, la zona de Zárate, Campana, fue una zona, es la zona 4, viste que ellos dividían a las zonas por número y esa zona pertenecía a la Marina, a Macera, y ahí había una fábrica militar, una fábrica donde fabricaban pólvora, y también estaba un barco, el Tolueno, y había una pica entre el ejército que estaba en Campana y la Marina, que era Macera, y también estaba la escuela de prefectura. O sea que sabemos que participaron el ejército, la prefectura, la marina y, inclusive después por testimonios de vecinos, después de mucho tiempo, cuando yo logro ir al, al barrio y hablar con los vecinos, sabemos bueno, que durante varios días se apagaban las luces, que habían movimientos raros. Mirita estaba panzona, o sea que era la que más estaba en la casa. Con ella vivía una compañera que se llamaba Olga Ventorino, que tenía dos hijos, Claudio y Laura, Claudio de 9 años y Laura de 6 años, y esa compañera había sido pareja de Sebastián Boero, que era del gremio docente y que lo habían matado
cuando tomaron el regimiento en Formosa, los montoneros. Pero los hijos eran de otro compañero, Saldarriaga de apellido, que bueno, que antes, no sé en qué año, 74, había estado preso, le dieron la opción de salir del país y estaba en Perú en ese momento con otras compañeras, pero es el padre de los dos hijos. Y cuando es un grupo de tarea con fuerzas, con armas largas, se instalan en casas de los vecinos y empiezan a tirar, no dejan, destruyen la casa. Era un barrio muy humilde, de casitas humildes, la única casa de material era la de ellos, que quedaba en una esquina, y después venían como pajonales en un barrio que se llamaba Villa Angus, por el frigorífico Angus. Y bueno, cuando llegan empiezan a ametrallar la puerta y las paredes, gritando Ramiro. A Eduardo le tenían nombre de guerra, le decían también Ramiro, Ramón, y a mi hermana la Correntina o la Tana, y a Olga le decían la flaca Adriana o también la gringa. Y entonces Olga esconde a los chicos con colchones, y ella cubre la retirada de mi hermana y Eduardo. Mi hermana cae herida, y Eduardo es el único que logra escapar y a Olga la matan. Todo eso nos enteramos después, o sea, yo pasé mucho tiempo, digamos, desde que, porque el que llama es Eduardo, y a partir de ahí el hermano de mi papá se encuentra con Eduardo, que le cuenta y le dice que lo más probable es que Mirita se haya muerto porque cayó malherida. Él pasó corriendo, o sea, estaban los dos cenando, festejando, porque el 12 de octubre Mirita había estado en San Nicolás, tenían una reunión de jefes de la organización. En esa época se juntaban en parques al aire libre, iban en un rastrojero con otros compañeros, adelante manejaba un compañero que le decían el negro, iba ella con su panza y otra compañera correntina también panzona, embarazada, que no me acuerdo el nombre, y atrás iban 3 compañeros. Y se encuentran con una pinza del ejército y entonces se tirotean y disparan, y el único que queda herido en la calle es uno de los compañeros, que se lo llevan y que, bueno, nunca más apareció. Todo eso fue el 12, y Mirita se queda en San Nicolás hasta que un compañero de San Nicolás, un médico, le consigue un documento y va a su casa. O sea, que había llegado esa noche, ese día, el 15, a su casa de Zárate, y estaban cenando con Eduardo. Al otro día era el 16, fue sábado, y el 17 era el Día de la Madre, era 17 de octubre. Y esa noche del 16 de octubre explota el arsenal donde fabricaban pólvora que se usaba para las armas que después usaron en Malvinas. O sea, había como un negocio de armas, y entonces acusaron a que eran los montoneros los que habían puesto la bomba en el arsenal, pero después se comprobó que era un arreglo de cuentas entre la Marina y el Ejército, porque ahí había mucha plata con la fabricación de pólvora. Bueno, y ahí se la llevan. Eduardo dice que Mirita era lo más probable que se haya muerto. Con esa historia estamos hasta el 2010, pero Eduardo sí se encontró con mi hermana Norma, con mi tío, y conmigo habló muchas veces por teléfono insistiendo que la organización
había chequeado con los vecinos y confirmaba que a una de las mujeres se la llevaron viva. Entonces él insistía con que fuéramos a Zárate. A partir de ahí, bueno, yo dejé de trabajar de maestra en Rosario, estuve un tiempo con mis viejos que estaban destruidos, y después volví a Rosario, en el 77. Mi papá trató de llevarse a Norma, a mi hermana Norma, de convencerla, y no hubo caso. Mi hermana dijo que iba a seguir militando. Em, y, y bueno, cuando vuelvo en el 77, que estoy trabajando como profesora de un colegio secundario, me dicen que me tenía que ir de Rosario porque yo estaba mucho en la casa de una pareja de amigos que él defendía presos, y eran militantes también los dos. Este, y, y avisan, un compañero que estaba preso avisa que iban a ir por eso a la casa de 10 abogados. Así que ellos se fueron a Brasil, yo me fui de Rosario a Buenos Aires, y ahí me despido de Norma, que me encuentro en la calle con Norma, que eso habrá sido junio del 77, y que ya la situación en Rosario era muy delicada en cuanto a seguridad. La familia de Eduardo, que eso no te dije, eran 4 hermanos varones, era una familia muy tradicional de ahí de Rosario, que tenían una confitería importante, y muy vinculados a la iglesia. Y el hermano mayor, Fernando, lo habían matado en un operativo en el año 75, cuando iban en un operativo donde ellos interceptan a 2 camiones cargados de alimentos para entregar esos alimentos a un barrio que estaba en conflicto, ahí cerca de Luján, y se conoce con el nombre de la tragedia del río Luján. Eh, Te queda ahí pegado a Campana. Y ellos eran un grupo de 5 montoneros y matan a 3 y se escapan, 2 sobreviven. Ahí matan a Fernando, que le decían el Oscuro, Fernando la Gruta, y que también junto con Eduardo habían sido como los formadores, o los que empezaron con el peronismo de base, con esa agrupación del peronismo de base. Y, mm, y este y la esposa de Fernando, Ana María Carlino, había estudiado ciencias políticas, yo la conocía y era mi responsable política. Y acababan en el año 75 de tener una nenita, Celina, que tenía 3 meses cuando matan a Fernando. Nani, le dicen a Ana María Carlino, y la nena, bueno, se van del país y terminan en San Pablo, donde junto con Lula después forman lo que es el Partido de los Trabajadores, y su hija hoy vive en San Pablo y fue a estudiar ciencia política a Rosario para reconstruir la historia de su papá. ¿Qué sucedió con Eduardo después? Y con Eduardo, eso me enteré también después, muchos años después. O sea, a Eduardo lo matan, desaparece. Todos son desaparecidos, no tenemos el cuerpo de ninguno. Pero Eduardo sé que se va a San Nicolás tratando de rearmar la columna 17 de octubre, porque ellos en Zárate formaban parte de la columna norte-norte, que se llamaba columna 17 de octubre. Y, y entonces Eduardo
Después que pasa esto con Mirita, que era muy mal, y bueno, se va a San Nicolás y estaba en una casa que parece que ya estaba marcada por el ejército, y en un mediodía el ejército lo rodea cuando sale y bueno, y ahí lo matan. ¿Cuándo fue? Eh, en mayo del 77. O sea que lo de Mirita fue en octubre y en mayo del 77 fue lo de Eduardo. O sea que en enero del 76 muere de un aneurisma Carlito Césaris. En abril del 76 lo matan a Pancho, que era el novio de Norma. En octubre secuestran a Mirita el 16 de octubre. En mayo, Eduardo en San Nicolás. Y después en septiembre, fines de septiembre, principio de octubre, secuestran a Norma en Rosario. ¿Cómo fue? ¿Tenés alguna ¿Cómo información? fue? Bueno, ya la situación, a partir del golpe, la situación en Rosario es cada vez más, o sea, muchos se van y los que se quedan, digamos, quedan bastante desorganizados porque sin una infraestructura que los guarde, que los proteja, ¿no? O casas donde dormir, como que cada uno se va arreglando como puede. Y yo cuando la veo a Norma en junio, que nos despedimos, la vi como bastante... eh, tuve la sensación de que no nos íbamos a ver más. Y mi hermano trabajaba en una oficina contable en Rosario y quedamos que ella iba a pasar por el trabajo de mi hermano una vez por semana, como para saber que estaba bien, porque no sabíamos dónde estaba. Ella dormía en distintas casas. Eh, y bueno, cuando llegó fines de septiembre, pasa 2 semanas sin aparecer hasta que ya estábamos preocupados. Yo estaba en Buenos Aires y mm, pasa, pero como muy apurada, como diciéndole a mi hermano que se quede tranquilo, que eran 5 que habían organizado, que no había aparecido porque habían tenido problemas de seguridad, pero que ya tenían los documentos y los dólares para irse del país, que se iban del país. Mi hermano trataba de retenerla, pero estaba como apurada y como angustiada, así que le dice que para las fiestas íbamos a tener noticias. Bueno, de ahí nunca más supimos nada, o sea que lo que pensamos es que nunca pudo salir del país porque después en nuestra búsqueda y en las investigaciones que vamos haciendo, sabemos que en esa época en Rosario directamente ya quedaban muy poquitos y inclusive muchos compañeros que habían sido secuestrados después se quebraban y salían a marcar a otros compañeros, como que lo más probable es que le hayan secuestrado en Rosario. O sea, lo, lo terrible con Norma es que nunca, nunca pude encontrarme con nadie que la haya visto en ningún centro clandestino. Nunca pude saber nada, nada, nada. Y hicimos el recorrido de todos los centros clandestinos de la zona. Mucho tiempo pensé que a lo mejor en ese día que fue a ver a mi hermano, a lo mejor ya la habían secuestrado, porque viste que se usaba eso de que por ahí las dejaban salir para después enganchar a otros. Ella en ese momento estaba trabajando en una fábrica de zapatos y le dijo a mi hermano que si le iban a buscar, que no estaba yendo al trabajo, que si iban a preguntar por ella, que él dijera que no sabía nada. Em, Antes había trabajado en el frigorífico Swift. Eso también me encontré con un compañero cuando hicimos el juicio, que fui querellante. Conocí a un testigo que la conoció y que fue testigo en el juicio, que fue compañero en el frigorífico, y entonces contaba anécdotas, que Norma era muy linda, muy atractiva,
y que bueno, que se vestían con esos delantales blancos, qué sé yo, y trabajaban en las cámaras de frío, ¿no? Y después también tuvo un trabajo en una fábrica de vidrio. Bueno, tenía 21 años. Y de ahí nunca más supimos nada. Eh, ¿Y cómo continuó tu vida? y mi vida continuó, continuó como podía. Em, cuando me dicen que me vaya de Rosario, vengo a Buenos Aires y este, a ver dónde vivía en Buenos Aires. Yo tenía mucho miedo, mucho pánico, y ahí, bueno, me ayuda una hermana de mi papá, pero sobre todo me ayudan unos amigos los que con él habíamos estudiado ciencia política, que vivían en San Isidro. Voy a vivir a la casa de ellos y me consiguen un trabajo en una escuela privada, donde trabajaba de maestra, y, y, este, y me encontraba con esta hermana de mi papá que vivía en Buenos Aires, que tenía 4 hijos, que era directora de una escuela importante, y este primo hermano militar le dice a esta tía que a mí me estaban siguiendo, que ella estaba corriendo riesgos viéndome, etcétera, etcétera. O sea que cuando me cuenta esto, yo decido que no puedo seguir viéndola y que tengo, porque yo ponía en peligro, o sea, fue un momento, ¿cómo sigo mi vida? Yo sabía, tuve que cortar vínculos con todos los amigos, compañeros de Rosario, desvincularme de todo el mundo porque mi figura, por la situación familiar, ponía en riesgo a los otros. Y, y bueno, y mucha gente también dejó de saludarte, o sea, desde la familia, del pueblo, y esos que te vieron nacer, qué sé yo, muchos se separaban, dejaban de conocerte. Así que, pero sí, por suerte siempre encontrás gente que te da una mano. Me acuerdo de un abogado que lo llevábamos a dar charlas, que era socialista, este, no me acuerdo el nombre ahora, pero que me ofreció si quería ir que él tenía un hotel en La Cumbrecita, que me podía dar un trabajo ahí. Bueno, y después fue el que me conectó. Yo no quise ir a La Cumbrecita porque tenía a mis viejos que estaban destrozados y no, teníamos que llevarlos y atenderlos. Y entonces me quedé en Buenos Aires y me conseguí un trabajo en una inmobiliaria, pero a partir de ahí yo no podía hablar de lo que me estaba pasando, digamos, de que tenía hermanas, y trabajando en esa inmobiliaria empecé a buscar también otro trabajo. Y bueno, cuando vos buscabas trabajo en esa época por el diario, te preguntaban si tuviste alguna vinculación política, si conocías a alguien, qué sé yo. Bueno, yo negaba, pero las piernas me temblaban, digamos. Y así seguí hasta que a fines de ese año de 77, cuando Milico le dice a mi tía, y aparte yo estaba en la casa de una amiga de mi tía que me pide que me vaya porque le llenan la cabeza y le dicen que yo, en lugar de salir a buscar trabajo, le dicen que yo salía a militar, que yo seguía militando, etcétera. Y entonces me voy a un pensionado de mujeres, qué sé yo, ¿viste? Andaba ahí tratando de ver cómo salía, y bueno, decido que me tengo que ir y que me tengo que ir del país. Trato de irme a Brasil, hago trámites de buscar algún contacto porque no tenía plata ni tenía contactos políticos. Entonces, bueno, la persona a la que recurrí me dijo que no me recibía, así que también por recomendaciones de compañeros de- que eran abogados, de Rosario, me dicen, mira, el lugar donde vas a estar más seguro es en Santo Tomé. Bueno, y ahí me quedé en Santo Tomé en el año 77. Ahí fue donde conocí a Carlos. Aparece Carlos, que había aterrizado en Santo Tomé para hacer un trabajo en una cerámica, armar un tablero electrónico. Se había recibido ingeniero. ¿Quién es Carlos? Carlos Oulier, mi compañero de vida, y el padre de mis hijos.
Ahí nos conocemos, nos hacemos amigos, porque él también había tenido, desde los 17 años había trabajado en Entel, era telefónico, y después se había acercado al peronismo, tuvo un episodio que lo fueron a buscar a su casa, qué sé yo, y estuvieron 3 días en su casa, él estuvo 3 meses escondido, y su papá era suboficial del ejército y había sido antártico, amigo de Leal y muy reconocido. Entonces, se lo llevan, cuando le van a buscar a Carlos, se lo llevan al padre, a Coordinación Federal, lo castigan. Entonces, Carlos pasa 3 meses escondido y cuando se encuentra mi suegro con Leal, que el general Leal es el que creó la primera base antártica. Te hablo de años, no sé qué años, 57, 58, ¿no? Bueno, le dicen que para que Carlos tiene que ir a Coordinación Federal para limpiar su expediente y que ellos le van a apoyar. Y así hace Carlos y ahí, bueno, va y escucha los gritos y qué sé yo, pero tenía este sector del ejército que lo sostiene y bueno, después de eso termina sus materias y se va a Santo Tomé y se queda 3 años en Santo Tomé. Y ahí nos conocimos, un enero del 77, en un corso. Carnaval, nos hicimos amigos y yo vuelvo a Buenos Aires. Vuelvo a Buenos Aires, sí, 77 vuelvo a Buenos Aires. Después, a fines del 77, decido quedarme en Santo Tomé, así que, bueno, ahí fuimos más amigos y decidimos, nos enamoramos y nos casamos. En el 78. En octubre del 78 nos casamos y vivimos en Santo Tomé hasta julio del 79, que nos vinimos a buscar laburo a Buenos Aires. Los dos sin laburo, fuimos a vivir a lo de mi suegra y bueno, fuimos consiguiendo distintos laburos hasta que, viste, fue aflojando el tema de la dictadura y y Carlos, muy paradójicamente, vuelve a entrar en Entel, donde estaba, donde había tenido que irse porque lo fueron a buscar. Bueno, vuelve a entrar en Entel cuando todavía estaban los milicos, era el último año de los milicos, ¿no? 79. Em, y vivimos en Bernal. Después fuimos a vivir, o sea, cuando estuvimos unos meses con mi suegro y después fuimos a vivir a Bernal y bueno, después viene la democracia. En el 83 vuelve la democracia. Vuelve la democracia, pero todos esos años que vivimos en Bernal, también ni los amigos que teníamos ni los vecinos sabían de nuestras vidas y también en esa época no veíamos a los amigos de Rosario, o sea, fue una decisión mía. Me acuerdo que mi padre me dijo, vos decime qué tenemos que hacer, y yo no quería que mataran ni a mi hermano, o sea, no quería saber, era como que había llegado a un punto donde no quería tener ningún vínculo político de nada con nadie y bueno, que era una falacia porque te podían agarrar igual, o sea, a mi hermano, por ejemplo, después lo de Norma, que desaparece Norma, va un auto a buscarlo a la casa, a la casa de estudiantes donde vivía, y les hacen subir al auto y le dan vueltas con el auto preguntándole por qué sabía de Norma, y después lo vuelven a dejar en su casa. O sea, se presentaron como gente de la fábrica de zapatos, pero más vale que eran canas.
Quiero ir ya a la democracia y preguntarte si vos o algún familiar testimoniaron sobre lo acontecido en tu familia. Sí, sí, siempre, o sea, a partir del 80 en el 82 fuimos con Carlos dimos testimonio en la PDH, todavía no existía la CONADEP, y nos tomó testimonio, estaba Simón Lázara, que es un abogado socialista, y Fernández Meijide. Me tomó testimonio Fernández Meijide, que asocia, cuando yo le conté la historia de Norma, asocia con un caso bueno, de un padre que también había contado algo parecido, ¿viste? Todos eran hacer aproximaciones, era buscar una aguja en un tejar y ir armando rompecabezas, la construcción de la memoria, porque no teníamos datos. Así que ahí di testimonio, después cuando se formó la CONADEP, fue Carlos a dar testimonio que yo estaba haciendo reposo porque había perdido 2 embarazos y tuve que hacer reposo durante los meses de embarazo. En el 82 nació Federico, mi primer hijo. En el 84 nació Julia y en el 85 nació Paula. Y en ese interín, Carlos dio testimonio en la CONADEP. Yo salí también a buscar trabajos, qué sé yo, en el CONICET, etcétera, tratar y de vincularme ya con menos miedos, y me conecté con gente. Era la época que se armó el CBC en la UBA, entonces, bueno, entré a una cátedra de la UBA, que era una cátedra muy numerosa, que éramos como 40, que el titular de la cátedra fue Héctor Rudil, que había estado preso, y en esa cátedra el que no había estado preso había estado exiliado. Ahí estaba Jorge Tayana también en la cátedra, bueno. Y esa cátedra fue como mi salir a la vida de nuevo, porque fue encontrarme, y fue muy gradual, porque tenía mucho miedo y había estado muchos años sin hablar. Así que de a poquito fui como insertándome. Ahí estaba también el CERPAC, Leonardo, el hijo de Pérez Esquivel, dábamos clases juntos. Y ahí trabajé 9 años en esa cátedra, y a través de esa cátedra fui teniendo otros trabajos, por ejemplo, en Florencio Varela, en equipos político-técnicos de Florencio Varela, donde trabajábamos con la comunidad y con la gente, con el tema de recuperación de tierras. Eh, Después, también en la Universidad de Quilmes, que se armó en los 92, el, el hijo del rector de la universidad también estaba en la cátedra, entonces nos ofreció a 2 que vivíamos en Quilmes, y fuimos a trabajar a la universidad, de Quilmes, como docente. ¿Cómo viviste el juicio de las juntas militares? El juicio a las juntas militares lo viví con mucha intensidad, porque sentí eh, que era una reivindicación, eh, que la, que la necesitábamos, pero también pensando que no se debía juzgar solo a los altos mandos, sino que se debía juzgar a todos los que habían participado. O sea, eso siempre cuestionamos a Alfonsín. De todas maneras, hoy a la distancia, y bueno, después de ver y leer mucho de aquella época, eh, sabemos que fue, digamos, una jugada política, muy, muy importante de Alfonsín como demócrata, de esa época, ¿no? Em, pero sí, lo vivimos como algo incompleto también, ¿viste? Pero bueno, era importante. Aparte,
a partir de ahí, yo creo que eso fue en el 83, bueno, se armó la CONADEP, que también fue otra medida súper importante. O sea, fue como sentir que empezábamos a tener voz y a poder ver qué era lo que había pasado, ¿no? Y sobre eso, ¿qué lectura política puedes hacer sobre los levantamientos carapintadas y las leyes de punto final y obediencia de vida que vinieron después? Claro, bueno, y eso fue el mazazo que nos dieron, como que de vuelta se limitaba la posibilidad de investigar y de buscar eh, todos los responsables y todo lo que había pasado, porque se cerraba ahí con el juicio a los tres comandantes, se cerraba la posibilidad de buscar la verdad y la justicia. Entonces, me acuerdo que fuimos a la plaza, que ya nuestros hijos eran chiquitos y que que nos desilusionamos cuando escuchamos el discurso de Alfonsín que dijo, bueno, vuelvan tranquilos, felices Pascuas, vuelvan tranquilos a sus casas. Este, fueron situaciones donde se vivía la contradicción de ese momento y donde nosotros desde cada espacio, por ejemplo, desde la universidad, desde los gremios, bueno, y siempre tratábamos de ir más allá y de seguir investigando a través del CERPAG, de los organismos de derechos humanos. Fue la etapa donde me acerqué a los organismos, fui a abuelas, hice la denuncia en abuelas, conocí a Pablo Llonto, busqué un abogado creyente, elegí a Pablo Llonto, donde sí, seguimos caminando ya desde otro lugar, ¿no? Viviendo un clima también de mucha alegría y mucha apertura con la democracia, porque podíamos hablar, yo formaba parte de esa cátedra que te digo, donde teníamos un capítulo, se hablaba de los organismos de derechos humanos y le traíamos a las madres para que los chicos, los estudiantes hablaran con las madres. Otro era de organizaciones obreras y le traíamos a Abdala para que hablara de cómo era la situación de los obreros. O o qué sé yo, las organizaciones empresarias, y bueno, dábamos clase en la calle, hablábamos, participaban los estudiantes, o sea, había como un permiso que sentíamos de participar y de trabajar con el territorio, con la gente, que nos hacía sentir con mucha fuerza, ¿no? Como que estábamos recuperando un poco después de tantos años de silencio. Y a mí, personalmente, bueno, toda la historia de mis hermanas, por ejemplo, como yo me fui a vivir a Buenos Aires, a Bernal, donde sí el que había vivido en Quilmes era Carlos, pero yo no era una comunidad con la que tenía vínculos, sino que habíamos militado en Rosario. Mis padres estaban en Santo Tomé y en general la condición de ellos allá era no hablen lo menos posible, porque bueno, hasta que Norma siguió militando y después cuando no sabíamos nada de Norma, bueno, pasaron 2 años, siempre era difícil dar ese corte de decir, bueno, no vamos a saber más nada y la mataron. Entonces, la vida de ellos también fue difícil, se enfermaron, tuvieron como 5 años con una depresión muy fuerte, había que llevarlos a distintos lugares a darle atención hasta que después se fueron recuperando y mi papá siempre defendió a mis hermanas, en el pueblo se peleó con todos y las defendió por por sus sueños y lo que pelearon, ¿no? Y mi mamá también. ¿Cómo continuó la búsqueda de tu sobrino o sobrina? Te quiero preguntar si dejaron muestras de sangre en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Sí, sí, fuimos abuelas, dejamos ahí testimonio y dejamos toda la familia
sangre en el grupo de abuelas y y también después fui a antropólogos y también dimos sangre en el grupo, en el banco de antropólogos. Y, y bueno, y siempre estuve en contacto, o sea, cada tanto, me acuerdo durante el menemismo, estaba la Secretaría de Derechos Humanos y cada tanto yo iba para ver si creía, ¿no? Que se agregaban, si aparecía algún dato de mi hermana, por ejemplo, de Mirita o de los hijos. Y una vez me encontré con alguien que estaba ahí trabajando y que le empecé a contar la historia de mi hermana, la que yo estaba buscando, que estaba embarazada, etcétera, y vi que se ponía muy nerviosa y que tiró el café arriba del expediente y qué sé yo, y era una compañera que fue la que lo guardó a Eduardo cuando Eduardo se escapó, que conocía a mi hermana y a Eduardo porque fue la que los tuvo en la casa antes que ellos se fueran a Zárate. Y sus hijos les decían tía y tío, o sea que terminamos llorando abrazadas las dos. Ella encontró a un sobrino que buscaba. Este, y bueno, después siempre buscando en ese, eh, no sé si me olvido de algo ahí, pero recién en el 2010, después me llamaron, se reabrieron, o no, en el 85 me llamaron de un juzgado de San Nicolás, porque era la época que tenían todas las denuncias juntas de todas las organizaciones armadas, el ERR, los montoneros, y ahí testimonios, y después me llamaron de Rosario, pero ya en el 2011 creo, para dar testimonio sobre Norma, una fiscal de los tribunales federales, Mabel Colalongo. Bueno, nunca dejamos de buscar. En Rosario me ayudaban compañeras o amigas de Rosario que conocieron a Norma. La única ficha, por ejemplo, lo único que encontramos de Norma es un compañero abogado que estaba en el grupo de protección a testigos. Encontró una ficha policial, no sé si se llama ficha, donde daba constancia de un departamento que había sido allanado, donde vivían tres montoneras, y fue después de que habían matado a una de las compañeras de Norma, que se llama Victoria Gazzano, que era de Entre Ríos. Vivían tres, estudiaban arquitectura, y ahí aparece el nombre de Norma. Es el único, digamos, lugar de testimonio que aparece de Norma. Em, ¿Cómo es el trabajo que se hace desde abuelas para restituir la identidad de los niños y niñas apropiados y apropiadas por la dictadura? bueno, abuelas, todo lo que logramos, ya encontramos 140 niños y faltan todavía muchos, 400, pero realmente ese trabajo es valiosísimo, ¿no? Todo lo que han hecho las abuelas, eh, las madres, pero bueno, las abuelas específicamente tienen áreas de organización. Entonces está el área de investigación, está el área donde se toman las denuncias, porque hay gente que se acerca o llama por propia voluntad, o hay otras que son denuncias anónimas. Y entonces después también existía dentro de la justicia un área donde a veces se judicializaban las denuncias, y se había creado esa área para acelerar la búsqueda de los niños, ¿no? Entonces estaba la CONADI, que era la Comisión por la Identidad, donde este,
era la que iba recopilando toda la información, la que va recopilando toda la información y que está relacionada directamente con el banco de sangre. Y es la primera que se entera cuando el porcentaje del nieto que aparece tiene que ver con la familia. También pasa que hay muchas familias que nunca, yo creo que son muchos más los chicos que robaron, porque hay muchas familias que nunca denunciaron, ¿no? Cuando yo militaba, cuando trabajaba en Florencio Varela, bueno, había muchísima gente que no, la gente de las provincias o la gente del conurbano tampoco iba a abuelas a denunciar. Así que es un trabajo bueno, no tiene palabras, todos somos abuelas, y hoy estamos trabajando, yo formo parte, se armó desde el área social de abuelas una mesa de familiares, donde estamos trabajando intensamente para acercar a más familiares que a lo mejor no se han acercado o se han acercado y después dejaron de tener contacto con abuelas, porque frente a toda este vaciamiento que se hizo y a esta situación política donde, bueno, los derechos humanos pasaron a ser un curro y después pasaron a no existir y a desfinanciar y a no tener ningún recurso. Entonces, para poder seguir haciendo este trabajo desde la CONADI y seguir buscando, hacemos una campaña de acercar a los familiares y de trabajar con todos los que conozcamos, y aprovecho este testimonio para decir que todos aquellos que puedan donar, que entren a la página de abuela, que con donar 4.000 pesos por mes se puede lograr un monto y poder mantener el trabajo de quienes vienen haciendo este trabajo de investigación, ¿no? Quiero ir a los años 90 y que nos cuentes cómo continuó la lucha después de los indultos a los genocidas y también a mediados de los 90 la aparición de hijos en la escena del movimiento de derechos humanos. Sí, en los 90, o sea, yo en los 90, quiero ubicarme, yo ya estaba trabajando en la Universidad de Quilmes y o sea, siempre mi trabajo como docente y después como directora de cultura en la universidad, en la extensión universitaria, siempre estuvo atravesado por el tema de derechos humanos. Entonces, tomábamos contacto, o sea, trabajábamos muchísimo con las escuelas, trabajábamos muchísimo, bueno, cuando aparecen y se van formando hijos, yo trabajé muchísimo con la gestión de derechos humanos del municipio de Quilmes también, y entonces trabajábamos con la universidad y la comunidad, la militancia, las organizaciones políticas y las instituciones. Eh, y también trabajábamos después se fueron sumando, o sea, a medida que iban apareciendo estas organizaciones de hijos, eh, se iban yo me acercaba o íbamos sumando la participación de todos para darle visibilidad y bueno, todo eso fueron procesos importantísimos en esta construcción de memoria colectiva, porque eh, ya entraban como protagonistas directos los hijos, y bueno, y los hijos que aparecían y que se recuperaban en abuelas, los nietos. Así que además de trabajar con los organismos, cada uno fue multiplicador de la búsqueda desde donde estaba, ¿no? Desde, qué sé yo, si vivías en Paraná, si vivías en Rosario, entonces entrábamos a trabajar en redes, y sobre todo poniendo el eje de trabajo con los jóvenes y en la educación. eh, por ejemplo, en la Universidad de Quilmes trabajé muchísimo el tema de los juicios de lesa humanidad.
hicimos un trabajo durante como 10 años, donde con el título, con un proyecto que se llamaba Los juicios de lesa humanidad son un tema de todos. Entonces la idea era hacer divulgación de los juicios, de qué eran los juicios, para que se conocieran, y trabajábamos con los colegios y trabajábamos eh, con los protagonistas de los juicios, o sea, desde los fiscales, los abogados querellantes, los familiares, o los que daban testimonio, los familiares, y así fuimos tomando, qué sé yo, las causas en Bahía Blanca, las causas de Campo de Mayo, y fuimos tomando y haciendo participar, y era impresionante la reacción de la gente. Venía gente, siempre me acuerdo de un pibe que vino de Villa Itatí, que es una villa muy grande que queda ahí cerca de Bernal, cerca de mi casa, con una bolsita con papeles, y que, viste, era como que sentían o tenían la expectativa de que iban a poder encontrar algún dato de su padre o de su madre, y como que era un espacio, ¿no? La importancia del espacio de la universidad pública, porque se abrían esos espacios y se hacía participar a las escuelas primarias, secundarias, territorio, militantes, organizaciones, sindicatos. Y bueno, y era muy rico todo lo que salía de ahí. Y los juicios justamente abrieron también, fueron abriendo miles de ventanas, y también hoy sabemos que si no fuera por el testimonio de los familiares en los juicios, este, bueno, fueron los familiares y los militantes los que dieron, o los que permitieron y dieron más información para que se sepa y se construyan esas historias, ¿no? Hablando de los juicios que se retoman a Sí, partir del gobierno de Néstor Kirchner, sí. em, ¿declaraste o fuiste querellante en algún juicio de lesa humanidad? Sí, sí, claro, o sea, fui querellante con el equipo de Pablo Llonto, con Pablo Llonto, en el 2019, en julio del 2019, por dentro del juicio de la mega causa Campo de Mayo, todo el caso de Mirita, la causa de Mirita, ves que es Miriam, Susana Coutada, Olga Ventorino y otros, entran dentro de esa mega causa de Campo de Mayo, en la zona 4, como parte de la zona 4, que es la zona de Zárate Campana, y ahí di testimonio, dio Carlos y yo, los dos dimos testimonio, también una de las hijas de Eduardo y otro compañero que iba en ese rastrojero, que es abogado, que vive en Rosario. Dimos testimonio en San Martín, en el juzgado de San Martín. Fueron todos mis hijos y mis yernos y amigos, y fuimos todos con las fotos, y fue muy impresionante la sensación, lo bien que te hace, lo reparador de poder hablar, porque es como llevar la voz y hablar por primera vez, bueno, frente a la justicia, que te están escuchando, eh, y es como, es fuerte, y es muy hermoso, ¿no? La sensación de haber llevado la voz de mis hermanas ahí. Y después ese juicio tuvo sentencia, creo que fue en el 21 o 22, y fueron condenados, a perpetua. En general ya los que vienen dentro del juicio ya tienen condenas, ¿viste? Y después en el 2023, en Rosario, di testimonio por Norma en la causa Guerrieri 4, que también es una mega causa enorme. Esta es la 1, la 2, la 3, la de Norma es la 4, y ahora sigue la 5. Y también eh, fue súper importante poder haber dado la abogada querellante Gabriela Durruti, que es otra guerrera como Pablo Llonto, que
que está trabajando a full con las causas, ¿no? El trabajo que hacen esos abogados y es un trabajo aparte de ad honorem y donde ponen cuerpo y vida y en la reconstrucción y siguen, porque eso no se terminó y lo importante que sigan. Además, por ejemplo, la responsabilidad empresaria, la responsabilidad civil, la responsabilidad de la iglesia, por ejemplo, de la causa Guerrieri y Cuatro, hubieron compañeros que estuvieron presos en instituciones que dependían de la iglesia católica, o el rol que cumplieron las empresas como Mercedes-Benz, La Forra, Sindar, qué sé yo, Las Marías en Virasoro, ahí a 30 kilómetros de Santo Tomé, donde hubo desaparecidos y desaparecían las comisiones de delegados gremiales enteras, ¿no? Y los testimonios de que les pedían los nombres y después desaparecían. Y todo eso se pudo saber gracias a los juicios de lesa humanidad. Y bueno, y en la causa de Guerrero también hubo sentencia y fueron condenados. Y y ahora están con el juicio del Villazo, creo, de Villa Constitución. Y esto sigue, no se termina, porque hoy justo tenemos octubre es el mes de la identidad, y que es el 22 de octubre, que coincide con el cumpleaños de Estela, y siempre, bueno, se hace un encuentro de abuelas, y ya quedan muy poquitas abuelas, ¿no? Qué sé yo, por ahí, por lo menos activa, en abuelas está Estela y está Buscarita Roa, y están muy grandes ya, y están todos los hijos, los nietos recuperados, entonces hoy nos vamos a encontrar acá en Avenida Corrientes, no sé bien, no me acuerdo el lugar, y vamos a estar todos juntos ahí abrazando a las abuelas. Y seguimos trabajando y pensando actividades y haciendo actividades para el año que viene, que hacen 50 años del golpe, visibilizar lo más que podemos en todos lados. Y yo quiero señalizar la casa de mi madre en Santo Tomé, poner el nombre de mis hermanas. Mi madre o sea, se murió de casi 100 años y estuvo siempre con la esperanza de encontrar a su nieto o nieta. Yo no dije, pero recién en el 2010, a través de dos docentes de Zárate, que las abrazo desde el corazón, porque gracias a ellas y al trabajo que hicimos después juntas, todos ahí en Zárate y Campana, fue como una vuelta de página, pude encontrar un montón de datos y de información de mi hermana, porque yo hasta el 2010 no sabía si mi hermana la habían matado enseguida, si se había muerto, como decía Eduardo, que lo más probable era que se hubiera muerto ahí ese día. Qué había pasado si había nacido su hijo o no había nacido. Pensé que teníamos que dar sangre porque son momentos tan vertiginosos cuando pasan estas cosas y tan difíciles que digo, nadie puede tener la certeza o saber, Eduardo, si salió, dónde le hirieron, cómo fue, qué sé yo. Entonces, y sin embargo, bueno, con estas compañeras que me ubicaron, estaban haciendo un trabajo también, trabajando con sus alumnos, de qué había pasado en el arsenal, en la explosión del arsenal de Zárate, y así llegaron al barrio Villa Angus, donde los milicos decían que como revancha habían, por lo que las acciones montoneras que habían tenido que ver con la explosión del arsenal, ellos fueron a hacer el operativo a la casa de mi hermana, pero fue el mismo día en forma simultánea. Y, y, y ahí conocí el barrio, conocí la casa, hicimos
trabajos con las escuelas, increíble el compromiso del barrio, las vecinas que aceptaron dar testimonio en el juicio, doña Paula, que ya no vive, otra vecina, Rosita, que me mostraban, yo le mostraba la foto y me hablaban de mis hermanas, ¿no? Lo importante que es en esta figura de desaparición, lo importante que es encontrarte con gente que las haya visto, que las haya conocido, porque sentís que las encontrás un poquito a través de esas personas y de lo que te cuentan. Y bueno, y también conocí a los hijos de Olga, que tenían 42 años, 43 años, ahí en Zárate, y hicimos homenajes, fuimos a la casa, de la cual ya no quedaba nada, pero hicieron otras casitas, compañeros que jugaban a la pelota con el hijo de Olga, que bueno, tenían 9 años y ahora cuando los conocí tenían 40 y pico. Y bueno, ahí también fue el hermano de Eduardo y compartimos con la comunidad y estuvimos muchos años reconstruyendo, porque con Pablo Lionto trabaja de esa forma, en forma colectiva, de juntarse con todos los familiares y vamos armando con los testimonios en forma colectiva, haciendo la reconstrucción de la memoria. Así que eso fue también un trabajo importante. Y ellos, por ejemplo, después cuando yo estaba o armábamos lo de los juicios en la Universidad de Quilmes, los invitaba a que vinieran a contar cómo habían hecho ese trabajo. Y bueno, y ahora, por ejemplo, a fines de noviembre estamos por ir a presentar un libro que habla de la dictadura con cuentos, y va a ir Pablo y vamos a encontrarnos con esos compañeros. O sea, son caminos que se siguen en la construcción y la búsqueda de justicia, verdad y memoria. Mabel, muchas gracias por haber dado tu testimonio en el Bueno, programa de Derechos Humanos. Tenés el cierre a tu disposición. bueno, yo quisiera leer la última carta de mi hermana Miriam, Mirita para nosotros, porque es una carta que le escribe a mis viejos y bueno, me produce mucha ternura y aparte me parece que esta, como las otras cartas, ¿no? Como para que dejar testimonio también que en esta historia, en estas historias donde están relacionadas con el dolor y con las ausencias que son heridas abiertas, también tenemos todo este orgullo, ¿no? de haber sido protagonistas, de haber militado, de no estar arrepentidos nunca, de haber tenido sueños y pensar que queríamos un país mejor de una forma o de otra, algunos equivocados o no, pero que tuvimos sueños y nos comprometimos y nos jugamos. Y aparte, decir que yo estoy orgullosa de haber tenido las hermanas que tuve y que era gente sana, gente muy, muy sincera, muy, muy honesta, ¿no? Y que a su vez, en esos momentos tan difíciles donde poníamos en riesgo nuestras vidas, ellas cuidaban la vida de mis viejos, por ejemplo, ¿no? Porque nunca les contaban o les tenían les hablaban con toda la amorosidad del mundo para que ellos también estuvieran tranquilos. Bueno, y esta carta la escribe Mirita un 22 de septiembre, 22 de septiembre, y a ella la secuestran el 16 de octubre. Y dice: queridos padres, como todavía no hablé con los gurises que éramos nosotros, nos vemos el 3 de octubre, no tengo noticias de ustedes. Pienso que habrán recibido mis cartas. El 15 quise llamar por teléfono, pero no conseguí. Me dieron 2 horas de demora. Después que era condicional hasta que se hizo tarde. ¿Recibieron el telegrama? Estamos hablando de la prehistoria. A vos, papi, te dejé colgado porque quería hablar por teléfono, pero no hice ni una cosa ni la otra. Quería hacerles unas líneas para contarles cómo andamos, nada más. ¿Vieron cómo ando con las cartas? Ayer 21 entré en el 6.º mes.
Sigo muy pero muy bien, sin problemas de ningún tipo. Todavía me siento ágil y me muevo como si no tuviera panza. No me agito ni si me hincharon los pies, ni nada. Como siempre. Aumenté desde el principio del embarazo 3 kilos, es decir que peso 59. Según el médico voy bien. Empecé a tomar vitaminas y a fin de mes me pongo o me tomo la Sabinoral. Lo nuevo de septiembre es que siento movimientos en la panza, tremendos, y unos latidos fuertísimos que parece que se va a ir el nene o la nena por el ombligo. Eduardo se ríe porque yo le muestro, mirá cómo hace, y me impresiona y medio me asusta. Ando averiguando a los 6 meses qué es lo que ya tienen formado. Y en fin, todas esas cosas pequeñas que les harán reír a ustedes también si me vieran. Hago algunos ejercicios a la mañana para prepararme y para no perder la línea. El orgullo de Eduardo es que no perdí la cintura a pesar de la panza. Lo que pasa es que tengo 2 amigas también embarazadas más o menos de la misma época y están gordas, hinchadas, con, con que no pueden hacer esfuerzos, etcétera. Entonces, por comparación, lo que pasa en el fondo me parece que son medias ñanga ñanga, es término correntino. Todavía no hemos decidido dónde tendré familia, porque el problema de Santo Tomé no le encontramos solución. No sé si recuerdan cuál era. Cuando me vea con las guainas, voy a charlar con ellas sobre la posibilidad de Rosario. Las guainas éramos Norma y yo. ¿Cómo andan ustedes con los días hermosos que deben estar haciendo ahí? Recibieron muchos regalos el 8 y el 15, que eran los cumpleaños de mi papá y mi mamá. ¿Cómo pasaron? Ahora viene el de Mabel, la abuela. Bueno, denle un abrazo fuerte en mi nombre. Espero noticias, no tengo más noticias. Nosotros bien, todo transcurre normalmente. Por estos pagos hay tranquilidad por el momento. Ojalá dure, ¿no? Muchos besos a toda la familia y a ustedes en especial un abrazo fuerte de Mirita y Eduardo. Bueno, esta carta. Así que seguimos buscando. Viste, los chicos están entre nosotros, los que faltan, así que hay que seguir buscando. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también.